Bueno, empiezo a grabar. Bienvenida a la quinta sesión del curso de Fundamentos. El día de hoy vamos a tener regulares temas. Eso parece, pero la verdad que dentro de todo es bastante entendible. Vamos a ver los últimos puntos que nos faltó mencionar de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Y también lo vamos a complementar con ejercicios. En el quiz pasado, como es el que justamente me estabas preguntando, la gran mayoría de ejercicios eran teóricos. Eso justamente queda ver el sustento. El examen todavía es esta mañana, pero también habían unos cuantos ejercicios prácticos, como el que como el que me mostraste. Este de acá, vamos allí. Acá mejor lo tengo. Ya. Este de acá. Esto se va a basar, o su forma de resolver va a estar basado bastante en lo que es el principio de superposición. Ya, sí, mencioné el principio de superposición en campo eléctrico, en fuerza eléctrica, pero en este caso también digamos que va a haber un principio de superposición en el sentido de que justamente te pedían conocer el valor de cada una de las cargas. Entonces, tenías como dato esta superficie equipotencial que vale 0,8. Ya mira, lo que sucede, ¿cómo es que este punto aquí en el centro, porque por ahí pasa esa superficie, vale 0,8? Es porque tanto el potencial eléctrico generado por la primera carga como por la segunda y como la tercera te dan como resultado eso. Han hecho una suma algebraica. O sea, sumas el potencial de Q1 más el potencial de Q2 más el potencial de Q3. Y así es como vas a encontrar justamente ese valor de allí, o sea, 0,8. Ya, entonces, vamos a ver ahorita un poquito más eso, potencial eléctrico, los ejercicios, la relación de voltaje y campo eléctrico. Justamente eso, sobre todo en lo que son superficies o digámosle campos uniformes en superficies pequeñas. Entonces vamos a ver eso allí. ¿Por qué? Porque después nos toca el tema de capacitores. Vamos a ver cómo es que se comportan, digamos de qué dependen, qué es lo que hacen y cómo es que almacenan la energía y sus ejercicios, ¿no? Cómo lo vamos a ver ya plantándolos en circuitos. Vamos a ver capacitores en serie, capacitores en paralelo. Y la verdad que su lógica no es muy alejada de lo que probablemente en el colegio hayas visto, que es tal vez resistencias. No sé, al menos a mí se me mostraron en el colegio. Entonces, la lógica no es compleja, ambos cumplen lo mismo, resistencias y capacitores. En el sentido de voltaje buscan casi prácticamente lo mismo. Ahora, la forma en cómo es que estos ya van a expresarse o cómo las relaciones van a formarse ya son diferentes. Después vamos a ver dieléctricos, que son complementados con capacitores. Es necesario conocer eléctricos y capacitores, vienen en el mismo paquete. Y ya por último, si es que nos da el tiempo, porque ya estos son ya de por sí ya dos, hasta tres temas bastante interesantes, ya vamos a entrar a lo que son conceptos de corriente y la ley de Ohm. Para ya la siguiente sesión ya entrar a toda la parte de ejercicios, resistencias, cómo hallar corriente, cómo hallar voltajes, etcétera. Entonces, primero, veamos un poco de potencial eléctrico. Bueno, empecemos por el inicio. Teníamos nosotros una carga positiva y puedo también aquí tener una carga negativa. Ahí está. ¿Qué sucede con esto? Hagamos un poco de recordatorio. Para el caso de las cargas positivas, veíamos de que nuestras líneas de campo eléctrico eran salientes. Ya, solo voy a mencionar cuatro líneas. Y para el caso del campo de una carga negativa, veíamos que iba a ser al revés. Las líneas del campo eléctrico iban a ser entrantes. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque las flechas, acá habíamos dicho en la anterior clase, ¿no? El campo eléctrico
siempre se dirige de una zona de mayor a menor potencial. Ahí está. Entonces, con esto ya nos dice muchas cosas. Quiere decir de que mientras más cerca, en este caso, de una carga positiva estemos, vamos a tener cada vez mayor voltaje. Por ejemplo, acá supongamos, vamos a tener un voltaje de 2. No, perdón, un potencial de 2 voltios. Y mientras nos vamos alejando, ya va a ir disminuyendo. Por ejemplo, ya en esta superficie equipotencial que estoy graficando, vamos a tener ya, ponte como ejemplo, más 0,8. Más 0,8 voltios. Y en el caso de una carga negativa va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener un potencial eléctrico, mientras más cerca, cada vez va a ser menor. Pongámosle, menos 7 voltios. Y mientras nos vamos alejando, va a ocurrir el proceso inverso. Vamos a tener ahora que va a ser un potencial cada vez mayor, menos 3 voltios. Es importante recordar justamente estos signos, ¿no? Potencial positivo por este lado y negativo por acá. ¿Por qué? Porque el potencial para una carga puntual corresponde a esto. El potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga central entre la distancia, entre la carga central justamente y el punto al que estamos buscando hallar el potencial eléctrico. Entonces, es bastante dependiente del signo. Esta carga central, que es Q mayúscula, lo vamos a poder ver si es que acaso es positivo o es negativo. Por eso de ahí es que salen justamente que estos potenciales sean posi y estos acá sean nega. Ahora, ¿qué otras más cosas? Te puedo mencionar ahora qué pasa cuando hay un sistema de cargas. Sistema. Para estos casos, vamos a tener, por ejemplo, por acá una carga positiva, te puedo graficar aquí otra positiva y aquí una carga negativa. Y cada uno tiene una distancia diferente, ¿no? Pongamos que este tiene 4 metros y esta otra de acá, oh sorpresa, tiene 3 metros y hay un ángulo de aquí de 4, de 90 grados. Por lo tanto, aquí vamos a tener una distancia ya complementando con triángulo de Pitágoras 5 metros. Si yo te pregunto, ¿cuál es el potencial eléctrico en este punto de acá donde está esta carga? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que realizar una sumatoria. Tengo que primero, este va a ser mi punto, mi carga A, mi carga B, mi carga C. Ya, me están pidiendo hallar potencial eléctrico en el punto C. Entonces, para esto yo primero tengo que hacer, ¿qué cosa? Hallar primero mi potencial eléctrico en la carga central A con mi distancia R sub A. Y sumarlo ahora con mi carga sub B multiplicado por el potencial, por la constante K, perdón, entre la distancia de R sub B. De esta manera yo voy a poder conocer mi potencial en ese punto. Y si me preguntan ahora, otra cosa, me piden hallar el potencial en el punto B, lo mismo. Me refiero a todo esto. Con esto quiero llegar a que estas distancias, ya, en este caso voy a poner R sub 2, más constante K por la carga central, en este caso con carga central C por la distancia RC. Ya. Con esto quiero mencionar de que así como los campos eléctricos, los vectores de fuerza eléctrica se suman vectorialmente, también para potencial se van a sumar, pero no vectorialmente, sino numéricamente. En este caso, por ejemplo, para hallar el potencial en el punto C, vamos a tener aquí que esto va a ser positivo. Eso ya lo conocemos porque la carga es positiva. Pero acá vamos a tener que es negativo. Así que va a ser prácticamente una resta. Y de esa manera vas a hallar tu potencial en ese punto C. Y así es como se resuelve esta pregunta de aquí.
Es el mismo caso. Tienes tres cargas y te piden hallar prácticamente la carga la magnitud de la carga, ¿no? De cada una de ellas. Sabemos que ambas, las tres tienen las mismas cargas, el mismo valor, y tienes que en el origen el potencial es de 0,8. Entonces, ¿cómo sabes eso? Eso se obtiene tras la suma de todos los potenciales que genera cada una de esas cargas sobre ese punto. Sumas constante K por la carga sub 1 entre la distancia entre este y el otro, que creo que eran 3 metros, más el potencial que genera la carga sub 2 entre la distancia, ¿no? Que en este caso también te dan coordenadas. Me parece que va a ser como una especie de raíz de 3 o algo así. Y el otro caso igualito. Haces la sumatoria y hallarás la carga, la magnitud de carga para estas carguitas de allí. A ver, acá se activó un 8. Ya, ahí está. Eso es lo que sucede con el potencial eléctrico para cargas puntuales. Así cuando encontramos un sistema. ¿Hasta ahí todo queda claro? Sí, está claro. Ya, perfecto. Esto lo voy a mantener ahí. Ya, no, lo voy a bajar un poco porque todavía queda una cosita. Ahora, ¿qué habíamos visto con energía potencial eléctrica? Bueno, para cargas puntuales, habíamos visto que su ecuación era la siguiente, la constante K por la carga central por la carga puntual que teníamos entre la distancia. ¿Y todo esto cuál iba a ser sus unidades? Joules. Ya. Y si te das cuenta, la energía potencial eléctrica está muy vinculada al potencial eléctrico. El potencial eléctrico también se le puede traducir como la energía potencial entre la distancia, o perdón, entre la carga puntual, por si acaso. El potencial eléctrico se puede traducir entre la energía potencial eléctrica por carga. Esa también es su denominación. Y ya, bueno, acá me había olvidado. La unidad es voltios. Ya, volviendo a energía potencial eléctrico. Tenemos esta ecuación y ahora sí vemos de que para el caso de energía potencial hay una influencia por parte de las dos cargas. Si yo tengo acá una carga central positiva y en este caso tengo una carga puntual también positiva, vamos a ver de que justamente el producto en signos iguales va a ser positivo. Cuando vemos que este resultado nos sale positivo, vamos a saber de que la fuerza que se genera en la carga puntual, sí, en la carga puntual, va a ser una fuerza de repulsión. Sin embargo, cuando vemos de que este producto de las cargas, tanto central como puntual, es negativa, vamos a ver ahora sí una fuerza eléctrica que se genera de atracción. Ya, eso habíamos visto también. Y acá lo podemos demostrar, ¿no? Tenemos una carga positiva, tenemos una carga negativa. Y si hacemos el producto, positivo por negativo, te sale negativo. Y sin embargo, sabemos por ley cualitativa de Coulomb que acá la fuerza eléctrica va a ser atrayente y en este otro lado va a ser de repulsión. Ahora, ¿qué más cosas? Una cosa que es bastante importante en todo esto la cuestión de diferencias de potenciales. ¿Cómo es que nosotros podemos hallar, digámosle, las diferencias entre dos puntos? ¿Y eso de qué nos serviría? Justamente ahí entra la relación de trabajo. Habíamos visto nosotros de que el trabajo para mover una carga de un punto A hacia un punto B era prácticamente el negativo de la diferencia de energía potencial eléctrica. Esta relación era bastante importante, siendo la diferencia de energía potencial lo mismo que energía potencial eléctrica en A menos la energía potencial eléctrica en B. Y eso cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una carga aquí central y yo estoy queriendo mover una carga puntual desde una superficie
A ver, acá voy a dibujar dos superficies. Desde un punto A hacia un punto B. Si lo quiero mover así, vamos a ver ese trabajo. ¿Y qué más podemos ver aquí? Si esta carga, como estamos hablando de carga puntual, asumimos que es positiva, vemos que hay una fuerza para allá, una fuerza eléctrica de este tipo. La cuestión, también conocemos cómo es esta lógica del trabajo. El trabajo siempre va a ser positivo cuando ocurre de que la fuerza resultante está yendo en la misma dirección del desplazamiento. Si vemos lo contrario, que una fuerza resultante está yendo en contra de ese desplazamiento, ahí estamos hablando de un trabajo negativo. Esto de acá, ¿cómo también lo podemos traducir? Esto lo podemos traducir así, para mover una carga de A hacia B, es trabajo de la fuerza eléctrica para mover una carga de A hacia B. Esto de aquí lo podemos traducir ¿en qué? En menos de la carga por la diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial lo vamos a llamar de este tipo, potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. Esta va a ser su denotación. Al menos yo lo estoy denotando de esta manera, porque otros también, otros libros, te ponen esto. Esto también te dice. Y es lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque bueno, acá yo estoy denotando que mi diferencia de potencial es voltaje en B menos voltaje en A. Pero acá lo que te están diciendo es voltaje de A respecto en B. Y esto se traduce de la siguiente forma. Si te das cuenta es lo opuesto. Obviamente, si haces esto, el negativo de voltaje en B menos el voltaje en A, este negativo lo sacas aquí afuera y ya tienes lo mismo que acá arriba. Entonces, hay que estar atento con esas Es notaciones. como que con fuerza externa, ¿no? ¿Cómo? O sea, la notación, o sea, se parece un poco a fuerza externa porque va de A a B, ¿no? Claro, se parece bastante. Claro, si es que ya se tratara de una fuerza eléctrica, una fuerza externa para moverlo lentamente desde un punto B hacia un punto A, ahí sí ya tendríamos acá en este caso, siguiendo esta notación, una carga así, con un negativo. Pero en esta otra notación sería positivo, porque estoy usando una notación diferente. El punto es de que va a ser siempre del signo opuesto al trabajo de la fuerza eléctrica para mover de un punto A hacia un punto B. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y ahí está. Y podemos demostrar todas estas cosas. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior, los diferentes tipos de casos. A ver, veamos. Aquí están, pues, ¿no? Teníamos, por un lado, una carga puntual positiva, ya se genera una fuerza de repulsión para moverlo del punto A hacia el punto B. Vamos a ver de que justamente el trabajo final me va a resultar de signo positivo. Acá lo tenemos, porque del punto A al punto B ya se desplaza hacia la izquierda y la fuerza eléctrica va en la misma dirección. Si es que acaso fuera a ir en el sentido contrario, ya no estamos hablando de una fuerza eléctrica, estamos hablando de tal vez de una fuerza externa. Ya sería trabajo negativo. Por el otro lado, acá no, vemos mover una carga del punto B hacia el punto A. Ya estamos ahorita viendo el trabajo de la fuerza eléctrica, no de la fuerza externa. Si fuera de la fuerza externa, ahí sí tendríamos que ver que es positiva. Pero como estamos enfocándonos en el trabajo de la fuerza eléctrica, es antinatural acercarte una carga positiva a otra positiva y que el trabajo de la fuerza eléctrica sea positiva también. Tiene que ser negativa, obligatoriamente. Acá está. Y ya en los demás casos siguen corroborando lo mismo. Acá no, del punto A hacia el punto B, pero ahora con una carga central negativa, lo normal sería que se acerquen, no que se alejen.
Ah, no, claro, no. Acá sí se están acercando porque ambas cargas son negativas, así que hay una fuerza de repulsión. El caso que te quería mostrar era el de acá abajito. Como es una carga central negativa y una carga puntual positiva, ahí sí hay atracción. Y sin embargo, lo estás alejando. No es natural. Entonces el trabajo es negativo. Y por último estaban estas conclusiones. Las cargas puntuales positivas van naturalmente de mayor a menor potencial. Y las cargas negativas van de menor a mayor potencial eléctrico. Esa es la última conclusión a la que habíamos llegado en la clase pasada. O sea, acá tengo una carga positiva y como ves, acá hay 8 voltios, acá hay 2 voltios. Entonces, lo natural es que ahora se vaya de mayor a menor. Pero si yo pongo una carga aquí negativa, esta naturalmente va a ir de menor a mayor potencial. De menor a mayor potencial. Ahí está. Y en este otro caso, de mayor a menor potencial. Ya. Pero pues, si la carga no hubiese sido positiva y hubiese sido negativa. ¿Te refieres a este caso acá? No, no, a la carga principal, ese más que está en Ah, ya, naranja. ya. A ver, lo voy a poner acá ya. Acá abajito. Tengo una carga negativa. Va a suceder lo mismo, solamente que en direcciones diferentes. Como en este caso es carga negativa, acá vamos a tener, por ejemplo, menos 3 voltios. Acá menos 1 voltio. Porque tú sabes, mientras más cerca estás a la carga negativa, su potencial es menor. Ya, entonces pongo una carga puntual aquí positiva. Lo normal es que se acerque más. Entonces por acá vamos a poner otra carguita de menos 5, ponte. Y como ves, está yendo de mayor a menor potencial. De menos 3 está yendo a menos 5. En cambio, si yo pongo acá una carga negativa, va a haber una fuerza de repulsión. Acá una fuerza eléctrica, estoy graficándolo. Y acá otra fuerza de repulsión. Y va a ir de menos 3 a menos 1. De menor a mayor potencial. Va a cumplirse lo mismo. Eso estoy hablando de la fuerza natural, ¿no? De la fuerza eléctrica que se genera. Ya otra cosa va a ser si es que queremos ya meter fuerzas externas. Y ojo, por último, quería acotar de que ya el signo para la fuerza externa, para este caso o para este otro, va a ser siempre el opuesto, siempre y cuando esa fuerza externa mueva la carga lentamente. Si es que no lo mueve lentamente, sino ya de otra manera, ya más rápido, se tiene que considerar ya una cierta velocidad, se tiene que considerar ciertas cositas más. Pero eso por el momento no lo vamos a ver. Solamente hay que considerar de que lentamente, si es que sucede esa condición, es como si se estuviera moviendo, es como si en realidad estuviera estático. Así que es como que va avanzando poco a poco. Ya, no hay nada más que considerar, simplemente la diferencia de potencial. Eso es lo único. Entonces, hasta ahí, eso es lo que habíamos abarcado la otra vez. Ah, una última cosa respecto a la energía. ¿Qué pasaba o qué pasa? Bueno, nosotros tenemos, así como arriba he mencionado, un sistema de energía potencial eléctrico, de cargas, perdón. Voy a graficar aquí mi carga positiva, otra vez otra carga positiva y acá una carga negativa. ¿Qué va a suceder con eso? Nuevamente, vamos a tener una energía potencial. Si te piden, haya la energía potencial, mi punto A, mi punto B, mi punto C. Hallar la energía potencial en el punto A, tienes que, uno, evaluar ambas cargas que tienes ahí a tu alrededor. Tendríamos que sumar la carga A por la carga B entre su distancia y también sumar el otro caso.
carga sub A por carga sub C entre la distancia sub C. Y lo mismo con cada una de las cargas. Ya, pero eso sí te piden en este punto. Ahora, ¿qué pasa si es que te preguntan esto? Hallar la energía potencial del sistema. Cuando te preguntan esto, ahora tienes que hacer otra cosa. Tienes que hacer prácticamente sumar todas las energías potenciales entre todos los pares posibles. O sea, hagamos el análisis aquí. Acá tengo un par, primer par. Aquí tengo otro par. Y por último, tengo otro par acá. Son tres pares posibles sobre los cuales puedo hallar una energía potencial eléctrica. Entonces, para mi sistema, para hallar mi energía potencial del sistema, voy a tener que hacer esa sumatoria. U del sistema no va a ser más que carga constante K por carga A. O mejor hago factorizado. Mi constante K es lo único que se va a poder, ¿cómo se llama? Factorizar. Por constante A por carga B entre radio A más carga A más por carga C entre radio C y por último más carga B por carga sub C entre mi distancia R sub B. De esa manera es que yo voy a hallar mi energía potencial del sistema. Como ves, son preguntas diferentes. Uno te pide hallar la energía potencial en un punto, mientras que el otro te pide hallar la energía potencial de todo el conjunto. Entonces hay que estar atentos a lo que nos preguntan. ¿Eso hasta ahí está claro? ¿Consultas? Sí, está claro. Ya, perfecto. Ahora, otra cosita. Esta de acá es un recordatorio de lo que habíamos visto la otra vez con superficies en el capítulo de ley de Gauss. Sucede que cuando nosotros tenemos una superficie conductora, su campo eléctrico en su superficie y en el exterior va a ir como corresponde, con la ecuación que tenemos aquí, pues. La constante K por tu carga entre la distancia al cuadrado. Sin embargo, adentro de esa superficie conductora, adentro de ese conductor, el campo eléctrico resultaba ser cero. ¿Por qué? Porque estamos ante un caso de electrostática y pues adentro no hay ninguna carga. Acá en esta superficie gaussiana no existe carga. Todo se acumula en la superficie y por lo tanto teníamos esta de acá, que equivale a cero. Bueno, pues esto, ¿cómo es que se termina relacionando con el voltaje? Pues sucede que el voltaje no es que vaya a ser cero, sino es que va a ser un valor constante. ¿Constante a qué? Constante al potencial que hay en la superficie. ¿Cómo llegamos a eso? Eso es gracias a la relación de potencial eléctrico o de voltaje y campo eléctrico. En este caso estamos hablando de magnitudes, por si acaso. La relación va a ser esta. Mi potencial eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. Ya, mi diferencia de potencial, yo puedo tener un potencial final en un punto. Potencial final no tiene sentido, mejor en un punto. Potencial B menos potencial A. Igual al vector, o a la magnitud del campo eléctrico por la distancia que hay entre estos puntos del campo eléctrico. Del potencial eléctrico, lo siento. Ahora, hagamos el reemplazo. Esto vale cero. Cero por distancia te da cero. Muchos cometen el error de asumir de que si el campo eléctrico es cero, entonces el voltaje o el potencial va a ser igual a cero también. Y pues sucede que no, porque acá lo que más bien estamos corroborando es que el potencial en el punto inicial va a ser exactamente igual al potencial en el punto final.
el potencial se mantiene constante, no cambia. Esa es la conclusión. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta relación de aquí? Bueno, pues tendríamos que hacer bastantes equivalencias, ¿no? Tenemos por acá. mm, ¿Cómo podríamos hacer eso? Energía potencial es igual a ¿qué? A carga. Ok. Mi diferencia de potencial es igual al voltaje B. A hacia B, ¿qué más cosas? La fuerza eléctrica. Bueno, hay bastantes deducciones. El punto es de que esta es la relación que tiene ambas. Y justamente termina corroborando para superficies conductoras de que tu voltaje va a ser igual a lo que se contiene en la superficie. Es como que te vas acercando, llegas al máximo y adentro de la superficie se mantiene en ese valor hasta que sales. Y ahí nuevamente empieza a disminuir porque te estás alejando. Eso es la relación entre voltaje y magnitud de campo eléctrico. Hasta ahí hay preguntas. O sea, ahí le están cambiando de radio mayúscula a minúscula porque creo que el radio es el que cambia, ¿no? O bueno, la distancia. Bueno, ahí están poniendo R mayúscula en alusión al radio de la superficie. Por eso, en este valor va a ser constante, porque te ponen siempre el mismo radio. En cambio, este R minúscula ya hace alusión al radio variable, a todo lo que sea mayor a R. En este caso, R va a ser mayor a R mayúscula, que resulta ser el radio. Bien. Vamos a ver un ejercicio de estos últimos dos temas, ¿verdad? Claro, sí, ahorita los vamos a ver. Solo que era importante realizar todo este repaso. Ah, y una última cosita. Nosotros ya hemos visto hasta ahora potencial eléctrico en carga puntual, que era esto. Pero ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos una varilla, tenemos un arco? ¿Qué sucede en esos casos? Lo mismo que hemos hecho para campo eléctrico. Asumimos que esa varilla va a tener una densidad, este es igual, una densidad uniforme, entonces vamos a lograr tener esto y lo vamos a partir en trozos. Cada trozo de esta varilla va a contener una diferencial de carga y por lo tanto también una diferencia de potencial. Y al final, para obtener nuestro potencial eléctrico total, tenemos ¿qué hacer? Integrar. Nuestro diferencial de potencial eléctrico no es más que la carga o la constante K por diferencial de carga en la distancia. Y solo nos quedaría integrar. Esta es la ecuación que van a emplear para hallar justamente en caso de varilla. Y bueno, eso sería todo. Eso es todo lo que se tiene que conocer respecto a potencial eléctrico. Bueno, otras cosas también, ¿no? Otras que se complementan, como por ejemplo el teorema, estos teoremas extras, conocer de que la fuerza resultante es masa por aceleración. ¿Esto por qué? Porque después vienen problemas y es bueno conocerlo, ¿no? Porque te piden, por ejemplo, aceleraciones, etc. También conocer que el trabajo neto no es más que la variación de la energía cinética. Eso ya es parte de introducción a mecánica. Todo esto lo han visto allí. Eh, Ya, eso sería todo, ¿no? Y que esto no es más que un medio de la masa por velocidad final menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso es.
Eso es en resumen todo lo que hay que conocer sobre potencial eléctrico y energía potencial y la relación de voltaje. Entonces, ahora vamos a los ejercicios para complementar todo lo que hemos visto. Y para eso tengo mi banco de ejercicios acá. Por ejemplo, está aquí. Este nos dice, dos cargas puntuales están sobre el eje X. La carga sub 1 es igual a menos E en X igual a 0 y el otro carga 2 más E está en X igual a A. Cuando te dicen E, es simplemente 1,6 por 10 a la menos 19. Este es el valor numérico. Eso es lo que quieren decir. ¿Y qué te piden? Te pide, hay el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una tercera carga, en este caso una carga 3, desde el infinito hasta x igual a 2a. Recordar que este está en el origen. Ahí está. Y considere que la carga inicia y termina en reposo. Ya, prácticamente me están diciendo que no hay una variación de energía cinética. Y por último, hallar la energía potencial del sistema de tres cargas. Esto ya lo hemos visto ya, como te dije. Cuando te piden hallar energía potencial del sistema de tres cargas, tienes que ver todos los pares posibles. En este caso sería este par y este otro par. Son tres casos ahí también. Entonces, vamos a ver cómo podemos armar esto. Tenemos, por un lado, mis coordenadas, aquí el eje 0, para acá mi punto A, y aquí 5 cuadrados más adelante mi punto B. Y acá voy a tener mi carga sub 1 menos E más E más E. Ya. Por el momento no voy a poner ninguna carga acá, porque me dicen que viene una carga desde el infinito, desde allá. Esto es alusión, ya, esta flecha no la voy a poner porque se confunde con una fuerza. Quería hacer alusión al eje X. Ya. Entonces, vemos que una carga, que la voy a poner de manera circular, de color azul, se va a acercar del infinito hasta este punto. Obviamente generado por una fuerza externa. ¿Por qué? Porque vemos de que la fuerza que está más cercana es una carga positiva, entonces la fuerza eléctrica generada por ella va a ser mucho mayor que la generada por la fuerza negativa. Entonces, en su mayoría la fuerza neta va a ser de repulsión y hay una fuerza externa, entonces sería un trabajo negativo, o al menos eso es lo que yo estoy esperando. Entonces, va a haber una fuerza externa, así, que lo va a mover desde el infinito hasta el punto B. Y sus velocidades, 0 metros por segundo, 0 metros por segundo. ¿Qué cosas podemos concluir de ello? Uno, de que el trabajo neto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque habíamos visto que trabajo neto es variación de energía cinética, pero para las energías cinéticas en ambos casos termina en cero y nuevamente en cero. Entonces no hay diferencias. Ahora, ¿qué fuerzas intervienen aquí en el trabajo neto? ¿Qué fuerzas están participando en este caso? El peso, No, hasta ahora no hemos hecho mención del peso. Hay una fuerza externa, ya, esa es una, pero hay otra más. ¿Cuál es esa fuerza que está realizando también trabajo? la de repulsión, Ya, esa fuerza está generando repulsión, pero su nombre es fuerza eléctrica. Entonces, vamos a tener el trabajo de la fuerza eléctrica
más el trabajo ¿de qué? De la fuerza externa, igual a cero. ¿Qué nos están diciendo? Que cuando estamos moviendo así lentamente y la velocidad prácticamente es cero, vamos a tener que el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser el opuesto del trabajo de la fuerza externa. Y yo puedo hallar mi trabajo de fuerza externa por mi cuenta o no es posible. Sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Cómo lo harías? Hay una fórmula que diferencia de voltaje es igual a Ya, claro. O sea, sí menos puedes fuerza emplearlo. externa, creo, sobre carga. Claro, pero si te das cuenta, esa fórmula, esa ecuación, no es que lo hayas deducido por la misma fuerza externa, lo has deducido a través de las cargas y las fuerzas eléctricas que hay. O sea, imagínate que no existiera esa ecuación y te pidieran hallar ese trabajo, porque también conoces que trabajo es fuerza por distancia. Si te pidieran hallar así, la verdad es que no podrías, porque estás moviéndote del infinito, de un punto desconocido hasta un punto B. A eso quería llegar. Ahora, claro, lo puedes resolver porque hay una ecuación que es carga por potencial de A respecto a B. O como yo suelo usar, ¿no? Menos el negativo de la carga por la diferencia de potencial. Entonces, lo que sí podemos hallar es el trabajo de la fuerza eléctrica. Y en este caso vamos a ver dos fuerzas eléctricas, digámosle, dos componentes. La fuerza eléctrica que va a generar la carga A y la otra fuerza eléctrica que va a generar la carga B. O bueno, la carga cero en este caso. ¿Sí o no? Porque una es negativa, genera atracción, y la otra es positiva, genera repulsión. La fuerza resultante entre estas dos fuerzas es la que está generando trabajo. Entonces, veamos eso. Por un lado, el trabajo de la fuerza eléctrica es ¿qué cosa? El negativo o la carga por la variación no, del potencial por el potencial de A respecto a B, que no es más que la carga por el potencial de A menos el potencial de B. En este caso, A va a ser el infinito. Y pregunta, el potencial eléctrico en el infinito, ¿cuál va a ser su valor? Va a ser grande. Mira, el contexto es este. Tenemos una carga positiva y siempre y las cargas puntuales a su alrededor van a ir de mayor a menor potencial. Mientras más lejos esté, menos potencial tiene. Ah, ya, Entonces, entonces una cero. en el potencial en el infinito, ¿cuánto sería? Bueno, un valor muy cercano a cero, ¿no? Claro, sería cero en este caso, para simplificar operaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser la carga por el negativo del potencial eléctrico en B. Y eso ya lo conocemos. ¿Cómo vamos a hallar nuestro potencial en B? Fácil, ya tenemos las distancias acá. Tenemos también aquí las distancias. En este caso me parece que no se va a poder resolver tal cual. Ah, no, sí, x es igual a 2a. Eso hubiera puesto desde el inicio, ¿no? Hubiera puesto para evitar estas cosas. Ya. Entonces, hallamos, ahí está, potencial eléctrico en B. ¿Eso qué sería igual? Sería uno el potencial eléctrico que genera la carga en el origen, más el potencial eléctrico que genera la carga en A. Entonces, vamos a ello. Potencial eléctrico en B es igual a ¿qué? A la constante K, que es lo único que se mantiene, por la carga menos E,
en el origen me refiero, entre la distancia, que es 2A. Y por el otro lado vamos a tener carga E entre la distancia que se separa entre ambas cargas, que sería A. Vamos a operar esto. ¿Cómo sería? Mm, a ver, para evitarme complicarme, simplemente multiplico por 2, y tengo que mi potencial eléctrico va a ser constante de K por E entre 2A. Eso va a ser. Y por lo tanto, a la hora de reemplazar, vamos a tener que el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser el negativo de la carga por la constante K por E entre 2A. Y por ello mismo, el trabajo de la fuerza externa va a ser constante K por la carga por E entre 2A. Eso sería. Obviamente lo he puesto en letras. Nosotros ya conocemos el valor de nuestra carga. Ah, no, de hecho, la constante de carga es menos C. Mm, claro, ¿verdad? Entonces sería esta acá. Esta de acá tiene su valor de E, porque estoy haciendo referencia a esta carga de aquí. Esta carga es igual a más E. Eso me faltaba reemplazar. Entonces nos saldría que el trabajo de la fuerza externa es igual a K por E al cuadrado entre 2A. ¿Ves? Y acá mismo estaba la respuesta. K por E al cuadrado entre 2A. Y esto ya, bueno, está haciendo referencia al de la fuerza eléctrica. Todo esto en joules. ¿Eso quedó claro? Sí, tengo una pregunta que es, ¿puedes subir un poquito más arriba? Ya, ahí. Oh, ya. Ahí, no, no, baja un poquito. Allí. Ah, sí, sí. Donde dice el trabajo de fuerza es igual a menos el trabajo de la fuerza externa. Ya. Ya bueno, sí sé la igualdad porque la energía cinética, digo, el trabajo neto era cero y se formaba la igualdad. Ujú. Pero luego abajo, puedes bajar. Ya. Ahí porque estás poniendo Q por B, por voltaje de B a, digo, de A a B. Ah, ya. Es lo que habíamos visto aquí arriba. Esto. El trabajo de la fuerza eléctrica para mover un punto, una carga de A hacia B, es la carga por el voltaje de A respecto a B. Es prácticamente la misma fórmula. Eso lo he puesto aquí. Solamente que ya en vez de A hacia B puse fuerza eléctrica, nada más. Lo voy a poner aquí para que sea más explícito. O sea, ya creo que ya lo comprendí porque creo que lo que en sí solo se está hallando es el trabajo de la fuerza externa porque se ha formado la igualdad. Nada más, ¿no? Por Claro, eso es que estás solamente por multiplicando eso. la carga por la diferencia de. Ya. Y ¿por qué se sacó que el trabajo neto es igual a cero? Ah, ya. Porque creo que iniciaba en reposo y terminaba en reposo. Ajá, te decía Las aquí, ¿no? velocidades eran cero. Inicia y termina en reposo. Y bueno, eso es también en respuesta a esta ley, ¿no? De trabajo, que es el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Es algo de intro a meca. Y eso también aplica en este tipo de ejercicios.
Ya sí, ya me quedó más claro. Ya. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B que nos pide. Halle la energía potencial, ahora ya no potencial, sino energía potencial del sistema. Ya. Y ahora sí, vamos a poner nuestras cargas como debe ser. Carga en el origen, carga en A y carga en 2A. Este es menos E, más E, más E. Ya. Procedamos a hallarlo. U del sistema es igual a ¿qué? Constante K por ¿qué cosa? Q sobre R. Ahora estamos hablando de energía potencial, por si acaso. Energía potencial es esta ecuación. Como te dije, para hallar de un sistema necesitamos hallar todos los Ajá. pares Q, A, posibles. B, creo. Los pares. Claro, en ese caso ya, bueno, era carga Q sub A, Q sub B, pero en este caso nuestras cargas son menos E y más E. ¿Cómo sería en función de esas letras? Menos C por E Ya, sobre, sobre A. ya, esa es una. Más, E por E. ya. Digo, E al cuadrado sobre 2A. No, de hecho en este caso sería A. Esa. Yo entiendo que estás hallando de este. Y por último, La misma E por menos E ya, sobre 2A. exacto. Claro, porque este de aquí está haciendo alusión a este par, mientras que los otros están haciendo alusión a este par y a este otro. Y ya está, ya tienes todo conformado. Solo quedaría todo agruparlo. U del sistema es igual a K por menos 2E al cuadrado. Ah, no, espera. No, no puedo hacer la simplificación así tan rápido. Ya, menos E al cuadrado sobre A más E al cuadrado sobre A se van menos E al cuadrado sobre 2A. Conclusión, nos sale que va a ser menos K por E al cuadrado sobre 2A joules. Y ahora me doy con la sorpresa de que acá no nos estaban dando, por un lado, nos dieron el trabajo de la fuerza externa y esta era la respuesta de la energía potencial eléctrica del sistema. Entonces, hasta ahí quedó claro ese tema. Todavía quedan más ejercicios. Sí, está claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a un segundo ejercicio. Vamos de vuelta al banco. Y ya, vamos a agarrar este de aquí. Este para seguir empleando todo lo que es teorema de energía. Se ve muy fea la letra y no se ve por completo, pero se puede leer. Ya, ahí que nos dice. Lo voy a leer mejor ya. Dice, una esfera A con carga Q y masa M es lanzada verticalmente con una velocidad V. Justo encima de esta, a una distancia de 4,2 metros, se encuentra una esfera B de carga Q mayúscula y fijado al techo. La esfera A llega a elevarse a una altura de 2,4 metros antes de empezar a caer. Las cargas de las esferas son tales, ¿no? 2,1 microcoulomb y 9,3 milicoulomb. Y la masa de la esfera lanzada es de 0,8 kilogramos. Determine la magnitud de la velocidad inicial de la esfera A en metros por segundo. Ya. Para este caso, primero grafiquemos. Un problema así de este tipo no podemos resolverlo si es que no lo graficamos. Primero, nos dice que hay una esfera A.
Y por el otro que hay una esfera B que está anclada al techo. Ahí está. ¿Qué más dice? Tiene una carga Q que va a ser igual a ¿qué? A más 2,1 microcoulomb. Y el otro va a tener una carga de más 9,3 milicoulomb. También la carga tenía una masa de 0,8 kilogramos y se iba a lanzar, se lanzaba a una distancia V, que ahorita mismo no conozco cuál es. Ya, hasta ahí todo bien. Esta distancia entre la carga B y la carga A es de 4,2 metros. ¿Qué más nos dicen? Que se llega a elevar hasta una altura de 2,4 metros, en el cual la esfera A va a tener una velocidad final de cero. ¿Por qué? Porque nos dice que se llega a elevar hasta esta altura antes de empezar a caer. Pero en ese preciso momento en el que va a empezar a caer, sucede que ha frenado. Por un momento no se mueve, entonces la velocidad final es cero. Una vez ya habiendo recopilado todos estos datos, ¿qué nos piden? Hallar V. ¿En qué unidades? Metros por segundo. Siempre es importante recordar las unidades, porque puede ser que te pidan hallar la velocidad en kilómetros por hora y tienes que realizar la conversión. Entonces, una vez planteado el problema, ¿cómo crees que podríamos resolver esto? Se va a utilizar la fórmula de energía cinética. Digo, trabajo neto. Ajá, ya. Entonces, trabajo neto es igual a variación de la energía cinética, que en este caso va a ser como, se supone que la energía cinética es así, pero la velocidad final es cero, se va. Nuestro trabajo neto va a ser menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y el trabajo neto, ¿quiénes van a realizar trabajo? Solo la fuerza. A ver, ¿segura? Podemos armar un DCL para saber cuáles son las fuerzas. Tengo mi carga A, la velocidad está yendo hacia arriba. ¿Cuáles serían sus fuerzas? Por un lado me dices la fuerza eléctrica, ya, porque ambas son positivos, entonces va a haber una fuerza de repulsión hacia abajo. Pero por otro lado, ¿qué otra fuerza está actuando? El peso y la resistencia del aire. Ya, Oh. sí, el peso. La resistencia del aire, en otros casos, sí, claro, también participaría, pero bueno, ahorita mismo no estamos considerándolo, no estamos considerando resistencia del aire, pero buena observación. Ya. Entonces, estas son las fuerzas que van a intervenir y ya lo podemos pasar aquí. Trabajo de la fuerza neta más trabajo del peso, o mg, es igual a menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y el trabajo de la fuerza eléctrica cuál va a ser? Es K por Q sobre R. Es trabajo, por si acaso, ¿ah? No potencial. La diferencia.
¿Cómo? A ver, eso sí, no te llegué a escuchar bien. La diferencia de voltaje Ya, por algo. por Q. Claro. La carga por mi voltaje, así, de A respecto a B. En este caso, bueno, en mi punto A va a ser este de acá, mi punto B va a ser este. Y el trabajo del peso va a ser negativo, ya lo sabemos, menos masa por la gravedad, por algo más, por la diferencia de alturas. En este caso, ¿cómo sería? Al inicio lo vamos a multiplicar, o bueno, trabajo. Al final vamos a tener una diferencia de ¿cuánto? De 0,6, 1,8 menos 4,2. Y todo esto igual a menos un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora, ¿cómo vamos a hallar ese potencial, ese voltaje? La única forma para resolverlo es conociendo justamente el potencial eléctrico en cada punto. En este caso sería constante K por la carga. En este caso lo que nos está importando ahorita mismo es la carga Q mayúscula. ¿Por qué? Porque él es el que genera el potencial eléctrico en cada uno de esos puntos. Entonces, K por 9,3 milicoulomb, o bueno, voy a ponerlo carga Q por ahora, entre la distancia que separa cada punto, ¿no? En este caso, la distancia entre la carga central y la partícula A al inicio es de ¿cuánto? De 4,2. Y por el otro lado, vamos a tener una distancia de ¿cuánto? De 1,8. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué distancia estás considerando? O sea, ¿qué objeto con qué objeto? Ah, ya, ya. Esta carga de acá, Primero B central, con A, todo completo, 4. ajá, en este punto y después en este otro punto. Acá sería importante remarcar Todo con la aquí de arriba. Ajá. que este es 1,8. Mm, Eso es lo que estamos haciendo. Y ya una vez que haces esto, ya lo podemos reemplazar todo en la ecuación. Sería carga por K por Q entre 1,42 menos 1 entre 1,8 más masa por gravedad por 1,8 menos 4,2 es igual a, ¿cuál era el resto? Menos un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y con esto simplemente nos quedaría reemplazar los valores. ¿Tienes tu calculadora? sí, un ratito, para ver. En la primera resta me sale menos 0,317. 318. A ver, ya, sí, lo vamos a reemplazar. La carguita era 2,1, ya, 2,1. Carga, 9, el otro 9,3. Después, el de aquí era microcoulomb, el otro 10 a la 9. Y por el otro lado, mili.
todo eso entre menos 20 sobre 63. Se va y se va. Y multiplicamos eso. A ver, a mí por el momento me está saliendo esa parte menos 55,8. Más 0,8 por la gravedad que estoy considerándolo como 10. Por la diferencia 1,8 menos 4,2. Y todo ello igual a menos un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. A ver, espero estar Una haciéndolo pregunta, bien. ¿de dónde sacaste 10? A ver, 10 a dime, la dime. menos 6, 10 a la 9, 10 a la menos 3. Ah, ya, ya. Esa es la Es, conversión de unidades. sí, son las unidades. La Q minúscula tenía 2,1 microcoulomb. Y micro es lo mismo a 10 a la menos 6. Y el otro era mili, Ah, 10 a la ya. menos 3. Por eso es que se terminan eliminando. En ese caso, K vale 9 Por 10 a la 9. ¿Cuánto valía K? Ya, K equivalía a 9 por 10 a la 9. Ya. Ese era su valor. Ya. ¿Ya está? ¿O todavía falta? Sale trece Ujú, punto sesenta y nueve. exacto. Nuestra velocidad es de 13,69 metros por segundo. Ese es el problema. Como ves, este tipo ya de problema de potencial y energía combinan bastante intrameca, que es trabajo neto, energía cinética, con corrientes. Entonces, para estas cosas ya sí es importante tener en claro, recordar bastante bien las ecuaciones, saber las relaciones de uno del otro. También es bastante bueno tener el conocimiento teórico para que si tal vez algún resultado no te termina de convencer, gracias a la teoría tú puedes confirmar si tu resultado, siendo positivo o negativo, es correcto, ¿no? Porque imagínate, ¿no? En este caso, imagínate que el trabajo te hubiera salido un trabajo positivo. Tú hubieras dicho, por tu conocimiento teórico, te hubieras dado cuenta que estaba mal, que en realidad tenía que ser negativo y que la fuerza externa tenía que ser positiva y no al revés. Por esas cositas es que es bastante importante conocer la teoría. Te ayuda a confirmar rápidamente si tu procedimiento está siendo correcto. Y bueno, ya hemos visto dos ejercicios bastante buenos, la verdad, están bonitos. Y vamos a ver un último ejercicio. Tengo muchos más, pero el tiempo no nos va a dar. Aquí están. Este ejercicio, por ejemplo, es lo mismo que lo que hemos visto en este último ejercicio. Se acelera un electrón desde el reposo a través de una diferencia de potencial 3, obteniendo una rapidez tal. Esta vez te dan la rapidez final y te dicen que al inicio no había nada. Dice, ¿cuál será su rapidez final si se acelera con una diferencia de potencial 12? Acá simplemente tienes que armar dos ecuaciones y compararlas. Una vez que compares, te va a salir la rapidez final para el potencial de 12 voltios. Igual te voy a dejar el PDF para que lo puedas revisar y puedas animarte a resolver los ejercicios también si deseas. Ahora, este otro ejercicio es para hallar justamente
campos, no, perdón, potenciales eléctricos por esferas o por ejemplo, barras. En este caso no te dicen, se muestra una esfera de tal carga 0,3, ya hay una esfera, tal cual. También un alambre infinito de densidad lineal de carga tal, y debido a las fuerzas eléctricas, una carga Q es igual a este valor y tiene una masa determinada y se mueve horizontalmente, partiendo del reposo en el punto A, y determine su velocidad cuando pasa por el punto B. Si te das cuenta, es una combinación. Por un lado, te piden hallar el potencial eléctrico acá, que es hallando todo esto gracias a las integrales y todo lo que te dije, y por el otro, utilizamos trabajo neto, igual a variación de energía cinética. Sabemos de que la velocidad inicial es cero, así que solamente la final va a considerarse. También tienes un trabajo, no te dan las distancias. Y este de acá ya es un poquito diferente. Este de acá ya busca resolver ya en base a lo que es las relaciones. Ya, vamos a animarnos con este. ¿Qué nos dice? Una esfera conductora. Ahí está. Ya, ahí se va a quedar. Una esfera pequeña, perdón, con una masa de 1,5 gramos, cuelga de una cuerda en el interior de dos placas conductoras paralelas verticales separadas por una distancia de 5 centímetros. Si las placas tienen densidades más, no sé esta letra griega cómo se llamaba, y menos esta letra, y la carga de la esfera es de 8,9 microcoulomb, ¿qué diferencia de potencial entre las placas hará que la cuerda forme un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical? Ya. Para este caso, ya tenemos que introducir la relación que te había mencionado. Solución. Uy, qué feo eso. Emplearemos. ¿Qué cosas vamos a emplear acá? Recuerdo que cuando llevé cálculo de una variable nos pedían hacer eso. Decir qué ecuaciones vamos a emplear como un marco teórico. Y en este caso, vamos a emplear esta relación, ¿no? La que te dije. El potencial, el voltaje es igual al magnitud de campo eléctrico por la distancia que se separa. Ahí está. Esta es la relación. Yo le llamo BET. Es muy sencillo de recordar. Y también, ¿qué otras cosas vamos a ver? Balanza de fuerzas. Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, hay mucho de intro a meca en este tipo de ejercicios y también mucho de fundamentos. Vamos a realizar primero nuestro balance de fuerzas. DCL. Nuestra esferita. Y acá nos piden saber cuál va a ser la diferencia de potencial entre las placas para que la cuerda forme un ángulo de 25 con respecto a la vertical. Entonces, digamos que ya estamos en ese caso. Vamos a tener ¿cuántas fuerzas? ¿Tú cuántas crees que van a ser las fuerzas? Dos. Falta una. Son tres. La primera es la tensión. Acción, La segunda, peso y la fuerza de la carga. claro, la fuerza eléctrica. Este va a tener densidad positiva, negativa, y por lo tanto, como esta es carga puntual, positiva, y encima ya te dan el valor, ¿no? Que es 8,9, siempre va, el campo eléctrico está yendo de acá para allá, ¿sí o no? Siempre va de mayor a menor potencial. Ese es el campo eléctrico. Y como la carga es positiva, recuerda esta relación.
si la fuerza eléctrica tenía un sentido, el campo eléctrico, si esta carga es positiva, va a tener el mismo sentido. Entonces la fuerza eléctrica también va a ir para allá. Ese va a ser nuestro DCL. Y si armamos acá nuestra vertical imaginaria, vamos a tener que va a ser 25 grados aquí. Y podemos ya empezar a descomponer. Voy a borrar esto para que no se vea tan feo. Esto lo podemos seguir descomponiendo. Nuestro esferita, vamos a tener vector acá. Una tensión coseno es de 25, ¿sí o no? Por este otro lado, una tensión seno de 25. Fuerza eléctrica, ya. ¿Cómo podemos mencionar también a la fuerza eléctrica? Lo acabo de mencionar hace poquito. Lo acabo de poner en la pizarra hace poco. ¿Cómo también podríamos representar a la fuerza eléctrica? Por Q sobre F. La F, por si acaso, es la fuerza eléctrica. Ah, ya. Sería Campo por, eléctrico. claro, lo puedes recordar así también. Q por constante por carga central entre R. Ya, esto de acá es fuerza eléctrica. Si no recuerdas así por las letras, puedes recordar por las fórmulas de cada uno. Esta- Esto ya. Y por último, masa por gravedad. Esto sí se mantiene. Y hagamos nuestro balance. Tenemos estas igualdades. Vamos a tener, por un lado, de que T por el coseno de 25 va a ser igual a la masa por la gravedad. Y por el otro, que T seno de 25 grados va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Ya, entonces, entonces, como te decía, tenemos estas relaciones. Por un lado, T coseno de 25, masa por gravedad. Y por el otro, T seno de 25 va a ser carga por el campo eléctrico. ¿Y qué podemos hacer con esto? A mí lo que me interesa es conocer campo eléctrico. Eso es lo único de todos estos componentes que está dentro de la relación que yo quiero hallar. Es lo único. Entonces, ¿cómo lo puedo despejar? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué me propones? Primero se va a hallar la tensión en la primera fórmula y luego en la segunda se reemplaza la tensión y se halla el campo eléctrico. Sería genial si es que conociéramos algún dato de tensión, pero la verdad es que no tenemos alguna forma de corroborarlo. O bueno, sí podríamos. Podríamos hallar la tensión, podemos hallar sus valores, pero hay una forma más fácil. Podemos simplemente dividir todo. Puedo hacer esto. E por el campo entre masa por gravedad es igual a T seno de 25 entre T coseno de 25. Se va, se va y despejo mi campo eléctrico, que sería entonces masa por gravedad por tangente de 25 entre mi carga. Eso sería. Esa es mi manera de obtener el campo eléctrico. Y ya una vez habiendo hallado esta relación de aquí, puedo reemplazarlo en mi otro, que es este de aquí. El voltaje que me pide, ya, puedo reemplazar acá. Masa por gravedad por tangente de 25 entre la carga por la distancia. Y si reemplazamos valores, teníamos, ¿cuánto era la masa? 1,5 gramos.
Entonces, 1,5 sería por 10 a la menos 3 kilogramos. Lo estoy poniendo todo en kilogramos por si acaso. Gravedad, 10. Tangente de 25, ya bueno, eso habría que hallarlo con una calculadora. Nuestra carga, ¿cuánto era el valor de la carga? 9,8 microcoulomb. Entonces abajo 9,8 por 10 a la menos 6 coulomb. Estoy haciendo las transformaciones. Y por último, la distancia. La distancia era 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2 metros. Y así es como yo voy a hallar mi voltaje entre esas dos placas. ¿Cuánto sería mi respuesta? Me sale un número muy pequeño. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto? pero quizás lo hice mal. A Tres ver, punto cincuenta si has puesto y seis por tus 10 a la grados menos 11. correctamente en la calculadora, también puede ser de que tu calculadora esté en otros grados. O sea, puede que esté en decimales o esté en radianes y no te has percatado, porque esto, por si acaso, estos 25 están en grados sexagesimales. A ver, lo voy a revisar aquí. Entre... Ya, sí, sale 35,69. Sí, está bien. 35,69 voltios. Esa sería la resolución de este ejercicio. Si te das cuenta, es una resolución más chiquita de lo que hemos estado haciendo aquí antes. Entonces, esa es la manera en cómo también podemos emplear esta relación de aquí. Eso sobre todo para casos así, placas que se encuentran uno al costado del otro. En este caso es perfecto. Mira, acá ya te voy diciendo, esto prácticamente se comporta como un capacitor, porque tenemos por un lado láminas, parecen de la misma área y tienen por un lado una carga positiva de un valor alfa y por el otro lado tienen un valor negativo alfa. Básicamente las magnitudes de ambas de las cargas de ambas láminas son las mismas. Y eso es lo que va a suceder en un capacitor. Y por último, creo que no lo voy a poder ya explicar a más detalle. Tenemos este ejercicio de acá. Aquí está. Ahí está. Número 4. Dice, en la barra recta que se muestra a continuación está cargada uniformemente con una densidad de carga lambda de 7 microcoulomb por metro. Y además las distancias A es 0,4 metros, B es 1,9 metros y C es 2,2 metros. Nos pide hallar el potencial en el punto P en kilovoltios. Ojo. Entonces, esta resolución es sencilla. Teníamos esto, que el potencial eléctrico en el punto P no es más que la integral de la constante K por la diferencial de carga entre la distancia. Esta era nuestra ecuación general, ¿sí o no? Es la que te había mostrado al inicio. A ver, lo voy a poner así. Ya, ahora sí. La que estaba acá. Está aquí. Es lo mismo. Solamente que ahora, con los datos que nos han brindado, vamos a utilizar uno, vamos a hacer un reemplazo y dos, tenemos que definir los límites de integración. Nos han dado que la carga
está distribuida uniformemente. Tiene densidad de carga lambda igual a 7. Y como es uniformemente, respeta esto. Es igual a la derivada de la carga respecto a la distancia. Entonces, podemos despejar. Diferencial de carga no es más que 7 por diferencial de longitud. Esto lo podemos reemplazar en esta ecuación. Nuestra integral de potencial sería, por un lado, constante K por diferencial de longitud. Acá pongo el 7 entre la longitud. Acá el R refleja justamente eso, la distancia que hay entre el potencial y la carga que se estaba buscando ayer, ¿no? Esa es la distancia. ¿Y cuáles serían estas distancias? Esta de acá, ¿cuánto vale? Y esta de aquí, ¿cuánto vale? Teníamos que A era 0,4, B era 1,9. ¿Cuánto sería esta distancia? La de aquí. La más grande es 1.8. 1,8. No, es más. Es más grande. La de acá de P hasta el punto, ya, este punto de aquí es 0,4 más 1,9 de 2,2. Esto me sale 2,3 metros y este otro me va a salir 4,5 metros. Entonces, con ello yo ya tengo mis límites de integración. Por un lado, esto va a ser 2,3 metros y está aquí 4,5. Y ya está. Potencial en P es 7 por 9 por 10 a la 9, integral de 2,3 por 4,5, 1 sobre L, diferencial de L. Esto es igual a ¿qué? A 63 por 10 a la 9 por logaritmo neperiano ¿de qué? De 4,5 menos logaritmo neperiano de 2,3. Y esto ya sabemos muy bien por propiedades de logaritmos que es igual a 63 por 10 a la 9 por logaritmo neperiano de 4,5 entre 2,3. ¿Cuánto? Todo esto está en voltios, por si acaso. Lo estoy poniendo en voltios. ¿Cuánto saldría eso? Sale 4.23 por 10 a la 10. Ya, sí está bien. Sería, bueno, acá yo simplemente operé los valores estos. Sería 42,3 por 10 a la 9 voltios. ¿Pero qué nos piden? En En kilovoltios. O sea, kilovoltios. 4,3 por 10. ¿Tá? Kilo es esto de aquí. Entonces, esto nos saldría 42,3 por 10 a la 6 kilovoltios. Ese sería el resultado. Ah, ya sé por qué no me está saliendo así, me está saliendo un valor gigante. Me olvidé de algo importante. En este caso, la densidad estaba en micro. Entonces, acá lo que me faltaba era agregar eso. Voltaje en P es 7 por 10 a la menos 6. Si haces eso, nos queda aquí 10 a la 3, 10 a la 3, 10 a la 3.
Esto de acá ya no existe. Sería 42,3. Ajá, de frente. 42,3 kilovoltios. Ya está. Ahora sí ya tiene mucho más sentido. Ya está. Entonces, espero que con estos ejercicios sí ya tengas una mejor idea de todo lo que tenga que ver con potencial. Hay muchos más. Acá todavía incluso, o sea, no hemos hecho este de aquí. Este de acá, bueno, ya ese es sencillo. Es lo mismo, ya hemos hecho un ejercicio muy similar. Entonces, hemos cubierto la mayoría de ejercicios respecto a potencial. Ahí está. Y ahora vamos a entrar al mundo de capacitores. ¿Qué sucede con los capacitores? Es un nuevo dispositivo, es un elemento pasivo dentro de un componente. Lo vamos a denotar de esta forma. Esa va a ser su denotación, así se escriben, y van a tener distintas relaciones. El capacitor nos sirve para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Esa es su principal finalidad. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos medir la capacidad de un capacitor para almacenar toda esta cantidad de energía? Lo llamamos capacitancia. Y esta capacitancia está relacionada con la carga y el voltaje que hay contenido dentro de todo este capacitor. Las unidades, una nueva unidad, faradio. Y faradio no es más que lo mismo que Coulomb entre voltio. Esta es la nueva unidad que estamos empleando, faradios. Ya. Ahora, una nota bien curiosa. La capacitancia, esto de aquí es capacitancia por si acaso. Si bien tiene una relación entre la carga y el voltaje que hay en medio de este capacitor, no depende, al menos en los temas que estamos ahorita revisando, no depende de ninguna de estas dos componentes. O sea, un capacitor no está determinado, su capacitancia no está determinado por cuánto voltaje almacene o cuánto voltaje puede contener o cuánta carga tenga. Depende de otros factores. Depende, por ejemplo, de la geometría de ese capacitor. Yo, por ejemplo, ahorita estoy graficando un capacitor de placas paralelas y rectangulares. Entonces, esa capacitancia ya va a estar determinado por esta geometría, que es rectangular, y por el material del que está realizado el capacitor. Por esas cosas es que se va a determinar la capacitancia. Y esta es su otra ecuación. Permitida eléctrica por área entre la distancia que hay entre estas plaquitas. Esto de acá, esta ecuación de aquí, sí nos dice de qué depende la capacitancia. Depende del área, así como depende del material, que se refleja justamente en esta permitividad. Ahorita estoy poniendo permitividad en el vacío. Permitividad en el vacío, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita mismo, en medio de de estas placas, no hay nada, hay aire. Sin embargo, cuando veamos dieléctricos, vamos a percatarnos de que esto va a cambiar. ¿Y qué va a generar un dieléctrico? Va a generar de que esta capacitancia aumente. Va a aumentar justamente esto. Esa es la ventaja de los dieléctricos. ¿Qué son dieléctricos? Son materiales aislantes, que justamente los pones allí y van a generar que la capacitancia sea mayor. A través de diversos métodos y en distintos contextos va a generar distintos cambios. Entonces, hasta ahí está claro lo que son capacitores. Sí, ambas fórmulas
de la capacitancia son equivalentes o no, porque no O- veo relación mucho. claro, no hay O demasiada sea, relación. La cuestión es que si en un mismo caso no cambia nada, te debería salir ambos casos lo mismo, te debería salir el mismo valor. Pero yo te digo de que con esto podemos ver de qué depende la capacitancia. Depende del área y de la distancia entre las placas, así como del material, si es que posee dieléctricos o no. En cambio, el otro ya nos permite ya entender otras cositas, como por ejemplo cuando hablemos de capacitores en serie y en paralelo, vamos a utilizar esta otra ecuación, la de acá arriba. Ya. Ahora, ¿qué otras cosas podemos mencionar? Como estoy mencionando dieléctricos, voy a aprovechar para mencionarlo, para ponerlo, dieléctricos. Te he hablado pura maravilla de un dieléctrico. Entonces, pero ¿cómo es que funciona en realidad? El dieléctrico, como ya te estaba diciendo, es un material que tú pones en medio del capacitor. El capacitor se caracteriza por tener carga, magnitud igual, tiene una carga neta cero, todo ese capacitor, porque si te das cuenta, más Q por menos Q, más menos Q, es igual a cero. Sin embargo, siempre mencionamos de que tiene carga tal, que es la magnitud de esto. Ya. Sucede de que un dieléctrico lo vamos a poner en medio de nuestro capacitor. ¿Con qué finalidad? Aumentar capacitancia. Esa es su finalidad. Ahora, ¿cómo es que logra esto? Lo va a lograr en distintos contextos. Imaginemos nosotros de que tenemos nuestro capacitor cargado. O sea, ya está cargado completamente, no lo estamos conectando a ninguna fuente. En este caso, tenemos de que por este lado está cargado positivamente y en el otro lado está cargado negativamente. Ya. ¿Recuerdas cuando vimos electrización y polarización? El dieléctrico no es más que un aislante. Es un material aislante, pero como tal vez recordarás, sabemos de que todos los cuerpos tienen carga. Hay una gran cantidad de cuerpos que tienen carga neta cero. Sin embargo, eso no los libera de tener cargas positivas y negativas. Lo que sucede es, cuando lo sometemos a un campo eléctrico así, por un lado cargas puramente positivas y por el otro lado cargas puramente negativas, vamos a tener que va a haber una polarización. Las cargas, por ejemplo, imaginemos que estas son como pastillas, que son las partículas. Se van a agrupar de esta manera. Por un lado, las cargas negativas se van a sentir atraídas por este lado positivo y por el otro, las cargas positivas van a sentirse atraídas por las cargas negativas de una de las placas del capacitor. En resumen, esto de acá va a generar un efecto parecido a esto de acá, a esto otro. Vamos a tener cargas por aquí y cargas negativas. Uy, el otro corre. Así de este tipo. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar de que, por ejemplo, este positivo con este negativo se anulen, este también, y así con este igualito. Se va a anular, se va a anular, se va a anular. ¿Qué estamos viendo entonces? Vemos de que ahora las cargas activas de cada una de las placas son menores. O sea, no es que la carga del capacitor ha disminuido, sino que la acción de las cargas que generan campo eléctrico en todo este lado ya son menos. Así que si posiblemente antes podíamos generar 5 líneas de campo eléctrico, ahora ya no podemos generar 5 líneas, generamos 3. ¿Qué ha sucedido? Gracias a este dieléctrico, el campo eléctrico ha disminuido. El campo eléctrico neto ha disminuido. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Recuerdas la relación de voltaje? Esto de aquí. Si el campo eléctrico disminuye, por lo tanto, nuestro voltaje también va a disminuir.
Y eso nos lleva a lo siguiente. Nuestra capacitancia, recordemos, era igual a la carga por el voltaje. ¿Está? Y si este voltaje está disminuyendo, Entonces, la capacitancia sube. la capacitancia aumenta. Ese es el motivo por el cual se emplean dieléctricos. Ahí está. Eso es lo que sucede en este caso, caso 1. Ahora, te planteo otro caso. Una pregunta, que sea dielectro significa de que la, la conductividad va a ser menor o Mira, un dieléctrico al ser aislante permite muy poco el paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, lo que ah, hace el dieléctrico más que todo es como anular la acción de ciertas cargas positivas y negativas de los capacitores. Simplemente las anula porque negativo con positivo se atraen, ya no genera nada porque es como si fuera un espacio neutro. Y como al ser, como anula ciertas cargas, ya el campo eléctrico que se genera por el capacitor es menor. Simplemente eso, no es que quite cargas. y entonces solo sirve como un neutralizador o algo Ajá, así. sí, sirve como un neutralizador de cargas. Eso es. Y ahora, para el caso 2, no estoy diciendo, para el caso 2 también vamos a ver que la capacitancia va a aumentar, pero de una manera diferente. Por este lado, vamos a dibujar también nuestro capacitor, así, y nuestro dieléctrico, ahí está. Ya. Pero ahora lo voy a conectar a una batería. Y las baterías o fuentes se representan de esta forma. También lo representan así. Eso ya es como ya adelantándonos, acercándonos al campo de circuitos. Entonces, por este lado vamos a tener carga más, menos, todo cargado positivamente aquí. 5 ya, ahí. Negativo, vamos a poner menos. Ay, no, quiero otro color. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Lo mismo va a suceder. Por un lado, el capacitor, el dieléctrico, va a anular ciertas fuerzas. Por ejemplo, aquí voy a anular 2. Y acá igual. Se está lajeando bastante. Ahí está. Pues sí, pues sí. Termina anulándolos. Se anula. Digamos, se compensa, se compensa, se compensa. Disminuye el campo eléctrico. Ya, todo chévere. Pero hay algo que sucede. Nosotros conocemos, o bueno, ahorita voy a introducir el concepto de que una batería lo que hace es mantener una diferencial de potencial en todos los puntos en los que él se encuentra. Tenemos aquí nuestro potencial. Por ejemplo, esta Renzo, batería, disculpa, disculpa que te interrumpa, pero ya se me pasa ya, la hora. ahorita termino de explicar esto y nada más. ¿Ya? Ya, Ya. perfecto. Esta batería va a generar un potencial de 5 voltios. O sea, por acá va a tener, digamos, 0 voltios, acá va a tener 5. No sé, ponte de esa forma. El punto es de que va a intentar mantener esa diferencia de potencial también en este capacitor. Y eso no es que, eso obviamente va a impedir de que suceda esto de acá, que disminuya el potencial. No puede suceder eso. ¿Por qué? Porque, bueno, la batería va a tratar de mantener ese potencial a lo largo de todo, incluyendo aquí, en el voltaje del capacitor. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Esta carga, ¿qué va a hacer esta batería? Va a generar de que también se separen otras cargas. Va a generar esto. Va a aumentar las cargas. Y eso nos va a llevar a esto de aquí. En vez de que ahora baje el potencial, el voltaje, va a generar un aumento de la carga en el capacitor. Esa va a ser la diferencia. Pero
lo que vemos es que el capacitor, la capacitancia igual va a aumentar. Así que sea el caso uno en el que vemos ya un capacitor cargado sin una fuente adherida a él, o en un caso con una fuente, vamos a ver de que la capacitancia en los dos casos va a aumentar. Lo único que va a variar es el método. Por un lado disminuye el potencial y por el otro lado aumenta la carga. Eso es lo que te quería explicar, nada más. Después ya la siguiente clase veremos ejercicios de capacitores con dieléctricos, veremos toda la parte de series en serie y paralelo y ya veremos todo lo que es el tema de corrientes.